Todos, absolutamente todos hemos pasado por situaciones difíciles y quizás en este momento, en este punto de tu vida, tú estés pasando por una situación difícil, una situación que no sabes manejar del todo, algo que te abruma, algo que no puedes sostener. Y justo Dios te va a enseñar este video cuando tú necesites ese abrazo, esa voz que avive tu fe nuevamente. Todos pasamos por ese proceso en nuestra vida, esa noche oscura del alma, en la que nos sentimos un poco perdidos e incluso sentimos que no podemos ver más allá del horizonte, que no vemos que la realidad cambia o que simplemente Dios nos ha abandonado y ya no va a sostener las promesas que nosotros creemos que Dios nos va a cumplir. Pero quiero empezar este episodio de este podcast para decirte algo especial. Y voy a comenzar con esto. Dios es un padre que te sostiene en todo momento. Cuando dudas, cuando no tienes fe, cuando tienes miedo de construir, miedo de seguir, cuando empiezas a dudar de tu voz, cuando empiezas a dudar de tu potencial, cuando incluso tu propia mente es tu enemiga y empieza a arrojarte todos estos pensamientos que eh, alimentan la herida que tú estás sosteniendo en este momento. Y déjame decirte algo, que Dios jamás te va a abandonar y mucho menos va a abandonar sus promesas. Dios, nuestro Padre, nos sostiene incluso en esos momentos de incertidumbre, en esos momentos en que nosotros creemos que nada en nuestra vida va a cambiar. Pero antes de Dios darte algo en tu vida, y por más difícil que esté el momento actual, empieza a darle significado totalmente distinto a todas esas cosas que estás sosteniendo ahora. ¿Por qué? Porque Dios pone quizás experiencias en tu vida para empezar a cambiar tu forma de ver el mundo y cambiar esa identidad, ¿sabes? Empezar a cambiar la forma en la que tú te conectas con el mundo, la forma en la que tú empiezas a navegar en las olas. Hay una palabra muy bonita que a mí me encanta que dice: Dios no calma en la tormenta, pero sí fortalece al navegante. ¿Y por qué te digo esto? Porque mira, nosotros nos quejamos a veces, y lo digo desde mi experiencia. Yo a veces me quejo y digo, oye, esto no ha cambiado, o porque esto tarda un poco. Es porque nosotros le ponemos tanto foco a lo que no tenemos y empezamos a creer que porque tengamos cierta experiencia, cierta cantidad de dinero o ciertas cosas materiales, nosotros vamos a empezar a hacer. ¿Y cuál es el trabajo de Dios en toda esta dinámica, que esta mala relación que nosotros generamos en nuestra vida? Es cambiar la forma en la que tú estás percibiendo la felicidad, la forma en la que tú estás percibiendo eh, la abundancia, la forma en la que tú estás percibiendo lo material. No es que tú no te sientas merecedora de estas cosas, claro que por supuesto Dios quiere darte todo, pero primero Dios te aviva, Dios te llena el alma y te la nutre para que tú empieces a trabajar el ser. Y a raíz del ser, a la raíz de tener una identidad, alguien que se ama incluso en las circunstancias más difíciles, en los procesos más complicados de tu vida, tú no eliges abandonarte, sigues allí sosteniéndote. Entonces ahí tú estás trabajando el ser. Y cuando tú trabajas el ser, el tener se vuelve una consecuencia de ese estado interno. Ahora, hay una parte de la Biblia, y te lo voy a contar porque esto a mí me trajo de nuevo otra vez a la fe, al amor de Dios, porque pasé semanas en las que me sentí un poco agotada, un poco cansada de sostener tantas cosas, decir, bueno, Dios, yo sí empiezo a ver que hay un cambio, pero de repente todo se vuelve a bloquear. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Qué está creando una resistencia? ¿Por qué las cosas no fluyen como yo quiero que fluyan? Pero entonces algo me dijo como que lee otra vez la Biblia. Tenía semanas que no la leía. Lee otra vez la Biblia, lee otra vez la Biblia. Y yo, bueno, me voy a sentar, voy a leer la Biblia. Abrí mi libro de la Biblia, que amo demasiado esta Biblia, me encanta. Llegó a mí de una forma muy bonita, es un regalo de Dios. Y cuando la abrí, yo dije, bueno, pero ¿qué voy a leer? Y yo dije, así como que pensé, voy a seguir leyendo el libro de Génesis. Cuando yo empecé a leer el libro de Génesis,
fue como una cachetada de realidad, fue una cachetada de mira, esto es lo que tú necesitas, pero no una cachetada de así, de maldad, ¿no? Sino algo así como era justamente lo que necesitaba entender y escuchar para arrimarme a la promesa que Dios ha sostenido durante mucho tiempo, y es llevarme mucho más a la abundancia. Y no nada más a la abundancia económica, sino una persona que puede sostener un estado, un nivel de conciencia, que puede sostener felicidad, que puede sostener paz, incluso en el caos. Cuando empecé a leer la Biblia del Génesis, en la parte en la que Dios le pide a Noé que cree el arca, Noé crea el arca. Noé empezó a construir el arca, metió los animales y todo esto. Pero algo que yo, con lo que más me sentí identificada, fue ver personas completamente humanas. Dios no elegía personas perfectas, Dios no elegía personas más santas, más puras, más esto, más que yo. Dios elegía personas que estaban conscientes, conscientes de que eran humanos, personas conscientes de que sí fallaban, pero aún seguían en el camino de Dios. Noé, a pesar de que construyó la arca, a pesar de que cumplió la promesa que le hizo a Dios, bueno, Padre, yo voy a cumplir mi propósito, metió a los animales, su familia y todo eso duró no sé cuántos meses metido en ese arca. Y luego llegó a la tierra, llegó cuando ya habían bajado todo el agua, las cantidades de agua que había en el mar. Eh, Noé fue y se embriagó, perdón. Moisés fue y se emborrachó, Moisés fue y tomó aguardiente y ya lo tenían por allá en una piedra desnudo, lo tuvieron que tapar porque se desnudó todo y se emborrachó. Entonces cuando tú ves todo esto, tú dices, wow, una persona que ha caminado por esta promesa de Dios, que ha caminado por la verdad de Dios, va a sostener esto. Y no es juzgar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pasado mucho por esos estados, por esas situaciones. Y es entender que Dios no se aleja incluso en los momentos en los que nosotros estamos siendo muy humanos, no somos perfectos. No vamos a veces a tener fe, a veces vamos a dudar, a veces vamos a tener miedo. Pero todo eso que pasa dentro de nosotros es lo que completamente nos hace humanos. Entonces, cuando seguía avanzando en esta lectura del Génesis, del libro de Génesis, llegué al punto donde está la historia de Abraham y la historia de Sara, que en principio se llamaba Saraí, la historia de Sodoma y Gomorra, la historia de Lot, la esposa de Lot, y toda esta historia. Para mí, yo me sentí identificada con cada personaje. ¿Por qué? Porque fíjate, Abraham, a pesar de que estaba en el camino de Dios, a pesar de que tenía una conexión muy íntima con Dios, él seguía dudando de la promesa de Dios. Y cuando iba a lugares con su esposa, él tenía que mentir por miedo a que lo fueran a matar, porque su esposa era muy hermosa y decía que era su hermana y siempre la presentaba como su hermana, para poder conseguir beneficios y poder conseguir que no los mataran a los lugares donde él iba. Entonces, ¿cómo una persona que camina con Dios, pregunté yo, cómo una persona que camina con Dios va a sentir esto? ¿Va a tener a su esposa? ¿No va a tener la fe? Y es hasta el punto que tú comprendes que, ok, sí, la está negando, está diciendo que es su hermana porque tiene miedo, porque es un humano, porque sí, dentro de él pasan muchos pensamientos, muchas cosas, y seguir a Dios no significa que tú no vas a experimentar estos estados, porque entonces pierdes tu humanidad. El miedo es un mecanismo que nos hace sentir seguros en cierta forma. O sea, es un mecanismo de supervivencia. Cuando sentimos peligro, se activa. Entonces, ahora, el punto está en ser consciente de ese miedo. O sea, no tomar decisiones en base a ese miedo, no sostener hábitos en base a ese miedo. Entonces, bueno, cuando tú sigues indagando más en el libro de Génesis, aparece el hermano de Lot, pues el hermano de Abraham, que es Lot. Lot se separa de Abraham y Abraham le dice, bueno, ¿a dónde quieres ir? ¿Al norte, al sur, al este, al oeste? Entonces viene Lot y le dice, bueno, yo voy para allá, donde hay una llanura, donde hay terreno fértil, o sea, Lot se dejó impresionar por lo que se veía a simple vista y no se dio cuenta de que a donde él iba estaba Sodoma y Gomorra contaminados por la aberración, contaminados por el odio, contaminados por los abusos, contaminados por tantas cosas. Estaba contaminada Sodoma que Lot no
entendió al lugar donde se estaba metiendo. Ahora, cuando volvemos al punto de Abraham y Sara, eh, Dios le hizo una promesa a Sara. Dios le dijo, tú vas a ser madre, pero no es en el momento de ella, es en el momento que Dios así lo decide. Pero Sara ya estaba un poco escéptica, ya estaba un poco, digamos que dudando de esa promesa de Dios, porque ella decía, como una mujer ya vieja, a la edad que yo tengo, ya va a tener hijos. Entonces, ¿qué hace Sara? Toma a su sirviente y se la entrega a Abraham. Toma, ten hijos con ella porque yo no puedo darte hijos, yo soy estéril. Entonces vino Abraham y bueno, viendo a su esposa dijo como que bueno, está bien, lo voy a tener que hacer porque ella se siente mal, no puede tener hijos, entonces yo voy a tomar a esta mujer como para tener hijos con esta mujer. Que ella se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba la sirvienta de Sara. Entonces, bueno, ella queda embarazada, la sirvienta de Sara, y luego Abraham empieza a ver con recelos a su esposa. Y la esposa se sintió molesta, como digamos celosa, molesta tal con esta situación, y decide correr a la sirvienta de ella. La mujer en descuido sale corriendo al desierto y se encuentra un ángel y el ángel le dice, quédate tranquila mujer que Dios está contigo, confía en Dios. Y el hijo que tú vas a tener va a llevar por nombre Ismael. Entonces, bueno, al punto que yo estoy, está la historia de Abraham, la historia de la sirvienta de Sara, que al principio se llamaba Saraí. Primero vemos a una Sara desesperada, una mujer desesperada que no confía en la promesa de Dios. Cuando nosotros nos permitimos confiar en la promesa de Dios y entender que no es en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios, sino en el tiempo de nuestro Padre, que primero cambia nuestra identidad para sostener toda aquella abundancia que nosotros queremos sostener aquella vida anhelada, primero cambia nuestra identidad. ¿Cómo la cambia? Es haciéndonos entender que no dependemos de cosas materiales para ser felices, que no dependemos de nada externo para ser felices, llenando todo el vacío que queda dentro de nosotros con amor, con presencia, aprender a vivir incluso cuando nos falta dinero, cuando nos faltan cosas materiales, porque lo material no va a llenar ningún vacío dentro de ti. Ahora, cuando nos vamos a Sara, vemos a una mujer desesperada y todos hemos sido esa mujer, una mujer desesperada que quiere resolver por sus propias manos y viene y toma a su sirvienta y se la entrega a su marido. Y como nosotros, ¿cuántas veces no hemos querido resolver por nuestros propios medios y al final, ¿qué tenemos como resultado? Absolutamente nada. A veces se nos bloquea más el camino, nos estresamos más, nos angustiamos más, nos sentimos más drenados, más pesados. ¿Por qué? Porque intentamos resolver y no esperar la promesa de Dios. Cuando vemos a Abraham, vemos a un hombre que está dispuesto a ceder y aceptar las condiciones de otros solamente para no incomodar las decisiones de las otras personas. Cede por miedo, cede por conformismo, cede por muchos motivos, cede Abraham. Pero aún así, Dios mantuvo su promesa. Cuando llegamos a Lot, que está en Sodoma y Gomorra, Dios, incluso cuando Lot eligió estar allí en ese lugar, Dios envía a sus ángeles y le manda a sus ángeles para que lo vayan a salvar, a sacar de allí. Y viene Lot y con todo lo que está pasando, la gente mala, contaminada, todo, le dice, Lot, saca a los ángeles porque lo que querían a los hombres eran tan hermosos que las personas de Sodoma y Gomorra querían a esos hombres. Entonces, a esos ángeles. Viene Lot y le dice, como estos son los enviados de Dios, yo necesito protegerlos. Entonces, prefiero entregarles mis hijas que entregar a estos hombres, déjenlos quietos porque son mi visita. Entonces, el helicóptero está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Hoy vemos a un Lot contaminado por una cultura, por una sociedad enferma. ¿Y cuánto de esto no lo vemos todos los días en nuestra vida? ¿Cuánto no vemos esto en nuestra sociedad? ¿Cuánto no vemos la influencia de la realidad que estamos experimentando en nuestras decisiones, en nuestros miedos, en la forma en la que nos involucramos en el mundo? Entonces,
¿Cuánto de esto no vivimos el día a día? Entonces Lot toma decisiones en base a una sociedad contaminada y aún así Dios elige sacarlo de allí. Y tú preguntarás, ok, pero Lot era más merecedor de salir de Sodoma y Gomorra que la gente que estaba en Sodoma y Gomorra. O sea, no eran importantes para Dios. Claro que era importante para Dios. Abraham fue a predicar la palabra para Sodoma y Gomorra y le dice: Dios, si yo encuentro 50 justos de corazón y con gente que ama de corazón, tú salvarías, o sea, tú ya no destruirías Sodoma y Gomorra. Y Dios le dijo: si tú consigues 50 personas justos de corazón, o sea, esas 50 personas ya va a ser suficiente para no destruirlo. Abraham se va y regresa y le dice: Dios, ¿y si consigo 40? Y después fue bajando de 40 a 30, a 20, a 10. Y después ya no había. No había gente justa de corazón, no había gente amorosa de corazón, no había personas. Todos estaban contaminados, todos estaban en aberración, todos. Era odio, guerra, conflicto. Nadie quería escuchar la palabra de Dios, nadie quería ser salvado. Y lo siento mucho, pero a este punto de la vida, uno no puede salvar al que no quiere ser salvado. Y esta es la lección hermosa que nos deja. Cuando una persona se está ahogando y tú le tiendes la mano para salvarlo, muchas veces te puedes terminar ahogando con esta persona. Porque hay personas que le gustan estar ahí, ahogándose en el conflicto emocional, ahogándose en la misma dinámica, que saben que tienen que trabajar su amor propio, que saben que tienen que sostener su vida, que tienen que amarse más, que tienen que aprender a conectar consigo misma, y no lo hacen. Eligen siempre buscar algo afuera que los llene. Y yo también fui esa persona, buscaba afuera algo que me llenara, algo que me viniera, alguien que me viniera a salvar, hasta que tú entiendes que el único que puede salvarte es Dios. Entonces, Sodoma y Gomorra representan todo esto. Nosotros a veces nos ahogamos en esa Sodoma emocional, a veces nos ahogamos en ese caos emocional, y Dios, en su eterna sabiduría, en su amor, en su verdad absoluta, viene siempre a rescatarnos. Ahora, cuando los ángeles dicen: tiene que salir rápido de aquí, toma a tus hijas, toma a tu esposa y salgan de aquí. Pero les puso una condición: cuando vayan en el camino, no volteen a ver hacia atrás, sigan adelante, sigan, pasen la montaña y sigan hacia adelante, no volteen atrás. Y bueno, cuando ellos empiezan a salir de la ciudad, empiezan a caer bolas de fuego y azufre. Y la condición era: no voltees hacia detrás. Y la esposa de Lot voltea y se convierte en sal. Pero ¿qué reflexión nos deja esto? ¿Y qué reflexión me deja a mí especialmente? Que cuando uno voltea a ver el pasado, cuando uno voltea a ver qué dejó atrás, cuando uno quiere cambiar algo del pasado, cuando uno quiere traer personas que dejó atrás a nuestra vida, a nuestra presente actual, termina convirtiéndose en sal. Cuando Dios nos saca de un patrón, cuando Dios nos saca de una herida, cuando Dios nos saca de una dinámica y la forma en la que nosotros nos relacionábamos con nosotros mismos, ¿qué sucede? Nos convertimos en sal. Repetimos patrones, elegimos las mismas parejas, elegimos las mismas dinámicas. Y es irónico porque muchas veces nosotros decimos: Dios, ¿por qué no cambias algo en mi vida? ¿Por qué esto no cambia? ¿Por qué si yo te pido una relación bonita y estable no cambia? Y la respuesta de Dios es esta: ok, tú estás pidiendo una relación bonita y estable, pero sigues viendo el patrón del que yo te estoy sacando. Sigues volteando a ver el patrón del que yo te estoy rescatando. ¿Y cuál es? Aceptar parejas, no poner límites, aceptar parejas que no te respetan, parejas que no respetan tus límites, parejas que no te valoran, y sigues dejando entrar a cualquiera a tu vida. Entonces estás repitiendo, estás volteando a ver el patrón que estás dejando atrás. Del que Dios te está sacando, tú estás volviendo a sujetarlo. Entonces, nosotros también hemos sido la esposa de Lot.
volteando a ver el pasado, traer gente, rescatar experiencia, no de soltar un ex, no soltar una relación que nos daña, no soltar una amistad que nos daña, no soltar eso de lo que Dios ya te habló y te dio señales que tiene que salir de tu vida. Entonces ahí nos estamos convirtiendo en sal. Luego, las hijas de Lot toman la decisión de ir a acostarse con sus padres, con su padre, porque pensaban que no quedaba más hombre en la tierra y que si ellas no lo hacían, no iba a haber descendencia, va a haber más gente, pues no iba a haber más humanos. Pero ahí también vemos mujeres tomando decisiones para sobrevivir, porque ellas no estaban conectadas a una conciencia, ellas no estaban conectados a una parte espiritual, a una parte de amor de Dios. Ahí vemos la supervivencia de una mujer. Y llevándolo a un punto más, digamos que metafórico, ¿cuántas de nosotras no hemos tomado decisiones alejados de Dios solamente para sobrevivir, porque creemos que es lo correcto, porque creemos que no hay más nada, no hay más soluciones, no hay más cambio ante esta situación que estamos experimentando? Empezamos a tomar decisiones, incluso decisiones que no nos llenan el alma, que no nos llenan el corazón y que nos va a llevar a un caos mental y emocional, y no le dejamos a Dios que haga o que se presente en nuestra vida con amor. Entonces todo esto nos deja un ejemplo valiosísimo. Dios no elegía personas perfectas, elegía personas humanas, conscientes de su humanidad. Cuando volvemos a Abraham y a Sara, Dios cumple su promesa. Sara sale embarazada y le dijo: ese hijo que vas a tener se va a llamar Isaac, y tú vas a ser la madre de reyes, y tú, Abraham, vas a ser el padre de muchedumbre. Y por eso cambió sus nombres. ¿Qué nos dice esto? Dios primero nos cambia la identidad, primero nos cambia internamente para sostener aquello que nos quiere dar, que ya tiene para nosotros. Nos hace confiar, nos hace amar, nos hace conectar con nosotros, con lo más valioso que tenemos, que es el amor. Conectar con la paz, sentirnos tranquilos incluso en la tormenta, y seguir trabajando en pro a nuestros sueños, seguir trabajando en pro a las cosas que amamos. Y una vez que nosotros cambiamos nuestra identidad, ahí Dios toma: cumplo tu promesa, cumplo la promesa que te hice, porque Padre, porque nuestro Padre es un Dios de promesa. Y si no lo conoces, hoy te lo presento. Este amado Rey que tenemos, este amado Padre, nos trajo a este mundo con la intención de experimentar amor, no vivir en guerra, no vivir en caos, no vivir en conflicto, especialmente con nosotros mismos. Y nos enseña de una forma amorosa lo que es el amor. Entonces, si hoy querías escuchar una palabra que avivara tu fe, déjame decirte que Dios nunca llega tarde, nunca llega temprano, siempre llega en el momento perfecto, y es un Padre que cumple su promesa, es un Padre que sostiene abundancia infinita, es un Padre que sostiene amor infinito para ti, y que nunca te va a juzgar si cometiste un error, si fallaste. No, tú no tienes que ser más espiritual porque ya tú eres espíritu. Tú no tienes que ser perfecto porque eres humano. Tú tienes que ser consciente de las decisiones que tomas todos los días y tener la suficiente madurez, conciencia y amor y plenitud, sobre todo, en reconocer que has fallado. Porque Dios siempre va a estar allí, contigo, en las buenas, en las malas, en los momentos felices, en los momentos tristes, en la soledad especialmente. Y no porque la soledad sea un castigo, sino es la relación más bonita que tú estás construyendo contigo y con nuestro Padre. Entonces, si hoy tú querías escuchar algo que te alentara a tener fe, la fe no es perfecta. La fe no es tengo que vibrar alto y tengo que tener una fe absoluta, porque si no, Dios no me va a dar lo que me prometió. Dios no va a traer abundancia a mi vida. Dios no va a resolver este problema. Dios no va a resolver la enfermedad si yo no sostengo la fe. Y la fe no es perfecta. Un día vas a sentirte muy abundante y al otro día vas a dudar si realmente van a suceder las cosas. Un día vas a tener miedo y al otro vas a ser muy valiente.
Un día lo vas a intentar y al otro día vas a lanzar la toalla. Pero lo más bonito de todo esto, mi querida amiga, mi querido amigo, es que siempre Dios va a estar ahí y que tú vas a aprender a sostenerte en cada día de tu vida. No hay un lugar a donde llegar, no hay una meta, no hay algo mejor. La vida sucede ahora. Y cuando tú cambias tu estado y te sientes en plenitud, todo lo que llegue a partir de allí ya es añadidura, ya es una consecuencia de todo tu estado interno. Y no viene para ahogarte, no viene para eh, drenarte, no viene para castigarte, no viene para hacerte sentir ansiedad, viene para expandirte. Y todo eso sucede cuando le entregas a Dios. Dios te entregó todo para que trabajes todo en mí, trabaja mi templo, para que todo lo que llegue a expandirme. Bueno, espero que este mensaje te haya gustado y que te haya servido también para llenar tu corazón de fe, de certeza. Te mando muchos besos y confía en papá, confía en Padre que nunca nos abandona y que siempre está con nosotros. Te mando besos enormes. Dios te bendiga, te proteja y derrame sobre tu hogar un río de bendiciones. Te mando besos, 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 besos y abrazos. Chaito.